Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a encarar entonces la resolución del siguiente problema, que dice, si se quiere secar 10 kilogramos de un sólido húmedo cuya humedad es del 5% hasta conseguir un sólido del 2% de humedad. Para este propósito se usa una corriente de aire que está al 10% de humedad relativa a 20 grados centígrados y una atmósfera de presión total. El aire, luego de pasar por el sólido húmedo, sale a 20 grados centígrados y una humedad relativa del 70% a una atmósfera de presión total. ¿Cuál será el volumen de aire necesario? Nos dan como datos la presión que el valor de la presión de vapor límite a 20 grados centígrados es de 17,54 milímetros de mercurio. Bien, después de haber leído un par de veces el enunciado y entenderlo, debemos interpretarlo y respondernos y plantear la solución, ¿no? En un esquemita. Dice que tenemos un secador, ¿no? Un secador en el cual tenemos madera seca, creo dice, ¿no? Un sólido húmedo, ¿no? Puede ser madera u otro, un cereal, ¿no? Que está húmedo al 5% y queremos secarlo, reitero, hasta que contenga un 2% de humedad. Para este propósito, dice, vamos a usar un aire húmedo al 10%. Este aire contiene oxígeno y nitrógeno que constituirán el gas seco y el vapor de agua es un gas húmedo, ¿no? A la entrada. Y la presión total es una atmósfera, dice. A la salida va a haber un gas más húmedo que a la entrada, por supuesto, porque va a tener que llevar además el agua que va a desprender el sólido al secarse, ¿no? Y de todas formas va a estar constituido este aire ahora más húmedo por nitrógeno y oxígeno, además por vapor de agua que, reitero, es mayor, ¿no? La humedad relativa es mayor, ¿no? Y tenemos entonces acá el aire húmedo de salida y la presión total también es de una atmósfera, ¿de acuerdo? ¿No? Acá claramente debe estar establecido que el número de moles de gas seco, ¿no? Que tanto a la entrada y a la salida lo constituyen, reitero, el nitrógeno y el oxígeno, tiene que ser el mismo. Eso no cambia. Reitero, el número de moles de gas seco, ¿no? Tanto a la entrada como a la salida, no cambia. La humedad del aire a la entrada cambia, sí. La cantidad de agua cambia, sí, pero el número de moles de gas seco no cambia. ¿Ya? Porque finalmente la presión total va a ser a la suma de las presiones del gas seco más la presión del vapor de agua, tanto a la entrada como a la salida, ¿no? Es de una atmósfera, evidentemente, pero la presión de vapor seguramente va a cambiar. ¿Ya? Y precisamente esa es la base del razonamiento. Y acá está escrito, ¿no? Dice que la base del razonamiento es que la cantidad de moles de gas seco, oxígeno más nitrógeno, es la misma a la entrada y a la salida del secador. Lo único que cambia es el número de moles de agua, que a la salida debe incluir el agua evacuada del sólido seco, siempre a la presión total de una atmósfera. Entonces, lo que debemos calcular precisamente, en principio, bueno, en algún momento, es cuánto de agua es que va a desprender el sólido al secarse, del 5 al 2%. Y eso lo vamos a ver acá. Dice cálculo de la masa de agua a evaporar. El agua inicial en el sólido húmedo del 5%, que pesa 10 kilogramos, de este sólido inicial, decimos a la entrada del secador, va a ser esos 10 kilogramos por el porcentaje de humedad, ¿verdad? Entonces, dice que el resultado es medio kilogramo de agua. Reitero, en el sólido antes de entrar al secador. El agua, al final, en el sólido húmedo al 2% a la salida del secador, que no se puede asegurar que pese ahora 10 kilogramos, porque ya se ha evaporado una cantidad de agua, ¿no? Entonces, no podemos aplicar la misma fórmula que tenemos acá. La masa total ya no es del sólido al final, ya no es de 10 kilogramos. No sabemos cuánto es, pero conocemos qué porcentaje contiene.
qué porcentaje de humedad contiene el sólido al final. Entonces, precisamente, y bueno, acá una forma de obtener es que, ¿qué significa el porcentaje de humedad? Significa la cantidad de kilogramos de agua, en este caso, porcentaje de humedad, sobre el peso total de ese sólido húmedo, ¿no? Entonces aquí decimos que 9,5 kilogramos de la masa seca del sólido seco no va a cambiar, siempre va a ser al 5% y al 2% va a ser el mismo, ¿no? Entonces esos 9,5 de el sólido seco más la cantidad que no conocemos de agua, que es la que buscamos, ¿no? ¿Ya? Entonces de este análisis obtenemos que la cantidad de agua que va a llevar todavía el sólido seco al 2%, esos 10 kilogramos iniciales de sólido húmedo, cuidado que ya no son 10 kilogramos, va a ser 0,1939 kilogramos de agua. Consecuentemente el agua evaporada va a ser aquellos 500 gramos de agua menos estos 193,9 gramos de agua, ¿no? Haciendo un total de 306,1 que nos da 17 moles de agua evaporada. Y ya hemos calculado entonces el agua evaporada y esta cantidad, estos 17 moles, debe arrastrar el agua al salir del secador. ¿No? A la salida del secador debe llevar esos 17 moles de agua el aire a la salida del secador. Vayamos entonces ahora a calcular qué sucede con el aire, ¿no? Dice, análisis del agua en el aire desecado. El volumen de aire seco, que es igual al volumen de vapor de agua, ¿no?, a la entrada y a la salida del secador, va a venir de precisamente el argumento principal, que dice que el número de moles de gas seco es igual al número de moles a la entrada que a la salida, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos que el volumen de aire seco es igual tanto para el vapor como para el gas seco, ¿no? Precisamente eso nos indica la ley de Dalton de las presiones parciales. Acá tenemos esquemáticamente el aire, el gas húmedo a la entrada del secador. A la entrada lleva, acá estamos ejemplificando las moléculas de agua con el color rojo, y a las moléculas del gas seco en color verde, ¿no? Entonces tenemos un número, ¿no?, de moléculas de agua, de vapor de agua, y otro de gas seco, que constituyen la mezcla. ¿Qué dice Dalton? En una mezcla de gases ideales, un gas ocupa el mismo volumen que si estuviera solo, ¿no? Acá ocupará este volumen como si estuviera solo, acá ocupará el vapor de agua, acá el gas seco, y en la mezcla van a ocupar el mismo volumen, ¿no?, siendo la presión total a la presión del agua más la presión del gas seco, ¿no? ¿Qué sucede cuando se humedece ahora el aire al secar el sólido? Va a aumentar las moléculas de vapor de agua, dice, pero sin embargo las de gas seco van a permanecer constantes, ¿no? Van a permanecer constantes. Entonces, ¿qué va a suceder? La presión total, que es de una atmósfera, va a ser a la presión del gas seco más la presión del vapor de agua. Entonces, esto sucede antes de entrar al secador y esto sucede después a la salida del secador, ¿no? Pero cuidado, no estoy diciendo que estos volúmenes sean iguales, no estoy diciendo que el volumen del aire antes de entrar al secador sea igual al volumen del aire a la salida del secador. Eso no afirma la ley de Dalton, ¿no? La ley de Dalton, reitero, dice que un gas ocupa el mismo volumen como si estuviera solo, en otras palabras. Volvamos entonces. Muy bien, entonces aplicando la ecuación de estado PV igual a nRT, entonces, llegamos a esta ecuación de donde expresamos el volumen de la salida en función del volumen de la entrada para el aire seco, que va a ser el mismo volumen que va a ocupar a la salida
el vapor de agua y el mismo volumen para la salida el vapor de agua. Ya está explicado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo calculamos el número de moles de agua al principio, a la entrada del secador, que vamos a denominar N1? Por la ecuación de estado acá tenemos, va a ser a la presión de vapor a la entrada por el volumen a la entrada por RT. Al final, a la salida del secador, el número de moles va a ser a la presión de vapor a la salida por el volumen sobre RT. Pero también dice que estos 17 moles va a ser igual al número de moles a la salida en del vapor de agua menos el número de moles a la entrada del vapor de agua. Y es lógico, ¿no? Tiene que corresponder. Eso va a crecer debido a el vapor de agua eliminado del sólido al secarse, al secarlo más bien, ¿no? Entonces, reemplazando, dice, las ecuaciones 1, 2 y 3 en 4, ¿no? La ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Dice, ¿no? Inicialmente, esto corresponde al número de moles a la salida, corresponde al número de moles a la entrada, ¿no? Este factor corresponde al primer análisis donde habíamos expresado el volumen a la salida en función del volumen a la entrada, aquí está, ¿no? Haciendo el álgebra correspondiente tendríamos la solución analítica de este problema, ¿no? Donde despejando el volumen 1, que es el valor que estamos buscando, tendríamos esta expresión, donde reemplazando adecuadamente los valores que corresponden y haciendo el análisis dimensional, además, situación que es sumamente importante, tendríamos esta expresión, ¿no? Donde tenemos arriba el número de moles 17, la constante R de los gases por la temperatura, acá tenemos la presión del vapor a la salida por la presión del aire seco a la entrada, dividido entre la presión del aire seco a la salida, menos la presión de vapor a la entrada. ¿Cómo se obtienen estos valores? Acá está. La presión de vapor a la entrada es la humedad relativa, 10% por la humedad de vapor límite, ¿no? A la salida, 70% por el valor de la presión de vapor límite, ¿no? Salen estos resultados. Y ya casi finalmente, la presión total menos la presión de vapor a la entrada del secador, del aire cuidado, ¿no? Y la presión del aire seco, 760, que es la presión total, menos la presión de vapor a la salida, ¿no? Que da estos 774.722 milímetros de mercurio. Estos valores están acá reemplazando para darnos finalmente 29.066,24 litros, que en otras palabras es 29,07 prácticamente metros cúbicos. Espero que esté entendido. Muchísimas gracias.